¿Qué tal? Muy buenas noches. Primero, los invitados. Empiezo por las damas. Evelyn Pérez Verdia, ¿correcto? Correcto. Que tiene un blog que se llama Political Pasión, en Spanglish, ¿no? En Spanglish. Ajá, sí. y que está interesada, por supuesto, en todo lo que ocurre políticamente en nuestro condado. Correcto. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Voy a empezar hacia allá, un gran amigo, eso es lo bueno de poder discutir estos temas abiertamente entre amigos, que es Nick Gutiérrez, o Nicolás Gutiérrez, miembro de la Junta Directiva y secretario del Museo de la Historia del Exilio Cubano, es el título que me pongan acá, pero yo... Bueno, primero, bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel. Un placer y un honor estar contigo aquí esta noche. Y yo agrego que tú eres quien con más inteligencia ha defendido el derecho de los cubanos a reclamar las propiedades en Cuba, porque descubriste ese dato tremendo de que el 60% de los propietarios a los que les quitaron lo suyo viven en Cuba todavía. Sí. Es un dato muy importante que a veces pasa inadvertido. Y tenemos a Rafael Robaina, con Y, como usted me aclaró, que es presidente del Museo de la Diáspora Cubana. El Museo Cubano. El Museo Cubano. El Museo Cubano Incorporated. Ajá, porque aquí me pusieron de la diáspora. Bueno, básicamente la misión de nosotros es la diáspora cubana, la historia y la cultura de la diáspora cubana. Que es un museo que ya existe. Ya existe, llevamos 18 años. Aquí tenemos, o sea, un proyecto, un museo que ya existe y periodistas con dudas. Primera plana del periódico. Lo traje porque denota la tremenda importancia que se le ha dado en nuestro condado, ¿no? Es todo el centro de la página del nuevo Herald. Presentan proyecto de Museo del Exilio Cubano en Miami. Empecemos contigo, Nick. ¿Por qué un museo? ¿Necesitamos un museo que recoja la historia del exilio hoy por hoy, como están las cosas en Miami? Juan Manuel, yo diría que sí. Yo diría que, o sea, estamos en una coyuntura. Ha pasado 55 años de la Revolución Cubana. Hay muchos de la generación de nuestros padres, nuestros abuelos que han fallecido, están falleciendo. Y de verdad hay, o sea, el Museo Cubano, que todavía no ha abierto, pero piensa abrir la primavera que viene. En Hialeah Gardens se está haciendo un museo de la Brigada 2506. Pero para de contar, o sea, hay del Holocausto judío hay 2 o 3 museos. O sea, no hay un museo ni un parque público en el litoral, que es lo que este proyecto enfoca, es no solamente el museo sería una 1/4 parte de los 4 acres. Las otras 3/4 partes serían campo verde, acomodarían logísticamente lo que le haga falta al HEAT y a la arena, y abajo del museo, o sea, hay espacio, una plaza pública gratuita con acceso al litoral, donde todo el pueblo del condado pudiera disfrutar. Y los fondos para construir este museo vendrían de fuentes privadas. O sea, no estamos ahogando a nadie con impuestos, ni estamos quitándole un uso a esa parcela productivo. Esa parcela ha estado llena de hierba mala, llena de basura, cerrada con cercas, candados y alambre de púa por casi 20 años. Ese es el verdadero escándalo, esa es la verdadera controversia. ¿Por qué? Yo quiero preguntarle, antes de pasar con Rafael, a Evelyn, ¿por qué si ha estado ese terreno cerrado con candados y llaves durante 20 años, de repente hay esta pasión que parece que todo el mundo está peleando por ese pedazo de tierra? ¿Cómo lo ves tú como periodista? Bueno, yo pienso que el hecho es que es un área que algo se debe hacer con esa área. Debería ser, es parte de lo que los contribuyentes tienen esa área aquí en Miami, y es algo que le pertenece a las personas. Mi pregunta es, ¿por qué solamente Cuba? ¿Por qué es un museo solamente para Cuba, para los cubanos exiliados? Si somos todos contribuyentes, si somos todos latinoamericanos, y lo pregunto como colombiana, eso es algo que a mí me interesa saber. Si eso es un lugar para todos, ¿por qué se enfoca solamente en el exilio cubano? Es una excelente pregunta, y yo la respondería de esta manera. Primero, o sea, la comunidad cubana es la más numerosa de este condado, pero este museo no es divisivo o no debe de verse como una cosa exclusivista. Al contrario, de verdad, más que una historia cubana, es una historia americana. O sea, es una celebración del sueño americano
o sea, enfocado principalmente al segmento de la comunidad cubana que ha logrado lo que ha logrado en este condado y internacionalmente, pero también que está intrínsecamente mezclada con el resto de nuestro hemisferio. ¿Qué habría en ese museo? A ver, ya tenemos algunas imágenes que se ve todo precioso, pero ¿qué? Yo llego a ese museo y ¿qué me voy a encontrar? Bueno, ¿fotos, balsas? ¿Qué cosa? Encontrar un poco de todo, Juan Manuel, pero va a ser un museo moderno, no es necesariamente maniquines como anteriormente y maquetas, o sea, va a haber despliegos interactivos, todo computarizado, o sea, películas, un salón de conferencias, pero básicamente hablaría de, o sea, La Habana y Miami en el 59, La Habana y Miami hoy, las olas de migración de Cuba, Camarioca, los vuelos de la libertad, Mariel, los balseros, Elián, Pedro Pan. ¿Cuánto dinero costaría ese sueño? Más de 100 millones. Y que ustedes dicen que van a salir de manos privadas. Manos privadas mundialmente, ¿Cuánto no solamente piensan pagar por el terreno? Bueno, el 15 de julio la comisión va a decidir si aprueban que el alcalde y el staff, o sea... ¿Lo tiene que decidir la ciudad de Miami o lo tiene que decidir el condado? El condado, porque el terreno pertenece al condado. La ciudad de Miami empieza justo al norte de la parcela B, en el medio del FEC slip, del agua. ¿Qué ustedes están pidiendo? ¿Que le alquilen? Que nos alquilen, igual que han hecho, por ejemplo... ¿Y van a levantar algo de ciento y tantos millones de dólares? Y si dentro de 10 años ya no le quieren seguir alquilando, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a derrumbar? Bueno, el contrato de alquiler sería condicionado en ciertos marcos y ciertos acontecimientos. Se tendría que levantar, por ejemplo, cierto dinero antes de tal fecha, se tendría que empezar a construir antes de tal fecha para que sea viable el contrato de alquiler. Rafael, usted como presidente del Museo Cubano, Sí. ¿no es una repetición esto? ¿Por qué en vez de hacer un museo nuevo no ayudamos a los que ya existen ahí? En realidad, esa fue la misma pregunta que yo le hice a Nick y el grupo de Nick cuando nos reunimos anteriormente. Nosotros nos hemos reunido y hemos hablado que ¿por qué otro museo cubano? ¿Por qué no nos unimos y estamos juntos y hacemos algo juntos? En el caso de nosotros, ya nosotros tenemos yo tengo una foto aquí y estoy perdido, traté de buscar en internet. Este no es el museo de ustedes. Ese va a ser el museo de nosotros. Era la ópera. Ajá. Y entonces está en construcción en este momento. Está siendo remodelado completamente para hacerlo museológico. Okay. Entonces esperamos terminarlo para noviembre de este año, la construcción, y ocuparlo para posiblemente abril del año que viene. Hay otro nombre que muy ligado a la historia de Cuba que yo saco aquí, que es el Club San Carlos de Cayo Hueso, ¿no? El Instituto San Carlos. El Instituto San Carlos de Cayo Hueso, que es íntimamente ligado a la historia de Cuba, a la historia de José Martí. ¿Por qué no hay? Bueno, nuestra idea, Juan Manuel, es el litoral de Miami. ¿Por qué? Cerca del puerto. O sea, para hablarle no tanto a los residentes del condado que ya saben nuestra historia, pero para proclamar esta historia tan bonita al mundo, a los turistas internacionales, los centenares de miles de turistas internacionales que pasan por Miami todos los años. Ahí es donde queremos llegar, porque este cuento del exilio cubano, íntimamente ligado con los colombianos, los venezolanos, los nicaragüenses y los hermanos del hemisferio, es desconocido hasta cierto punto fuera del sur de la Florida. Y eso es lo que hay que cambiar, que las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, los recién llegados de Cuba, que no han aprendido esta historia, la aprendan. Tengan un lugar para aprenderla, tengan un lugar para reunirse, un centro de comunidad, para que no tengamos que ir necesariamente al Versalles cuando ocurre algo. Podemos ir aquí a una plaza pública gratuita en el litoral con anfiteatro, etcétera. Vamos a ver, tenemos más cuestionamientos válidos. Yo espero que como cubano yo pueda hacer estos cuestionamientos sin que me acusen de antipatriota claro o de no querer lo suficiente al exilio. Yo creo que los cubanos tenemos, como los colombianos, como todos los latinoamericanos, una necesidad, pero yo creo que los cubanos más de dejar huella. Y te voy a mostrar cuando regresemos algunos museos privados que funcionan como suerte de tienda y que tienen éxito económico, más que los museos subvencionados. Ya volvemos.
Muy bien, continuamos aquí con este tema que no es solo el del museo, sino también el del estadio famoso de Beckham, las propuestas que ha hecho Javier Suárez al lado del estadio de los Marlins. A mí me preocupa algo, es que de repente, cuando nosotros elegimos a los políticos, ustedes no son políticos, son privados, parecía que teníamos unas necesidades, que era más empleo, el problema de los seguros médicos y un larguísimo etcétera, y de repente parece que la gran necesidad que tenemos es tener un estadio, o tener un museo, o tener un monumento, cosas que a mí me parecen a veces proyectos faraónicos, pero puedo estar equivocado. Les quiero enseñar una imagen del Museo Histórico Cubano, que en realidad es una tienda, pero que tiene aparentemente, porque lleva ahí mucho tiempo, mucho éxito económico y que demuestra que los cubanos están interesados en viajar a su pasado de mil maneras distintas. Tenemos una tienda en la calle 8 que se llama Sentir Cubano, que es un poco como memorabilia, ¿no? Y no Correcto. De cubana, que también tiene mucho éxito. Ellos tienen incluso una página de internet en la que venden pastelitos de guayaba por internet y que tiene un éxito descomunal, o sea, qué sé yo. Hay un museo histórico de Miami que de alguna manera a lo mejor cabe tu idea de caber todo, valga la redundancia, independientemente de ser cubanos o no. Está el Museo de Arte Contemporáneo, está ahora el Museo Pérez, etcétera, etcétera. Tenemos 81 museos, ¿no? Es una cosa increíble para 2,5 millones de habitantes. Y tenemos estadios de todo tipo, derribados y no derribados. Yo quiero hacer esta pregunta con toda seriedad. Hoy lo anoté porque había un reportaje en el noticiero de René Pedrosa que hablaba no solo de que estamos pensando en cerrar bibliotecas, 700 empleados, ¿no?, del departamento de abogados del condado se gastan 20 millones de dólares de nuestro presupuesto con salarios de 100 a 300 mil dólares, ¿no? No es una necesidad prioritaria acabar con la burocracia, primero reducir ese mega presupuesto de nuestro condado que ronda entre los 6.000 y 7.000 millones de dólares que nos quitan a nosotros, ¿no? Están hablando de despedir policías, o sea, es el momento adecuado de soñar con estadios, con museos, con monumentos, con pirámides. Pues yo creo que sí, creo que sí, porque Miami es un lugar que es cualquier ciudad respetable tiene muchísimos museos. Vamos a ver a Nueva York. Pero no somos Nueva York. Pero tenemos somos el condado de Miami. Miami-Dade tiene 2,5 millones de habitantes. Nueva York, la ciudad solamente ronda los 15 millones de habitantes. Pero Juan Manuel, yo estoy contigo 100% en reducir el tamaño del gobierno local. Y la burocracia, etcétera. Pero esta investigación que usted ha hecho, que me parece fantástica, yo creo que fortalece nuestro punto. En todo lo que has mostrado ahí, no hay nada, ni nada se ha mencionado en esta mesa esta noche que remotamente se asemeja a lo que estamos hablando nosotros. ¿Cuál es el legado del exilio cubano? Merecemos más, con todo respeto, que el Museo Histórico Cubano y Sentir Cubano. Por Dios, nos hace falta esto. O sea, Miami el momento. es la capital de los cubanos. Básicamente hay 150 países en que hay cubanos exilados de la diáspora. Miami es el centro de ese grupo. Los cubanos van a donde vayan y regresan a Miami. Una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo por los últimos 2 años es trayendo cubanos de otras partes del mundo y de otras partes de los Estados Unidos a Miami en cosas culturales, básicamente porque es la manera más fácil de traerlo, de traer artistas de plásticos, traer obras de teatro. Yo estoy de acuerdo con la intención. Unificar la idea déjame ver si logro poner mi duda. Ustedes dicen, no va a costar nada el museo, o no va a costar nada el estadio. A los contribuyentes. Bueno, pero a la vez que te están dando el terreno es de todos, como dice ella. ¿Cuánto estás produciendo ahora lleno de basura y hierba mala? Es válida tu respuesta. Pero bueno, ese museo después hay que mantenerlo. Y privadamente se buscará un endowment, ¿no? O sea, para mantenerlo. Cuando usted hace un museo,
usted tiene derecho, porque se va a declarar non-profit, ¿verdad? Ya somos non-profit. Ajá, que no tiene carácter lucrativo. Sin fines Por lo lucrativos. tanto, tiene derecho, no tiene fines de lucro, a ayuda federal, ayuda estatal, ayuda del condado, ayuda de la ciudad. Y terminan todos estos museos recibiendo dinero que sale de nuestros bolsillos. ¿Va a ser distinto este caso? Sí, o sea, sin fines lucrativos, o sea, el 501C3 quiere decir que los donantes pueden deducir de sus impuestos esas donaciones. Quizás estaremos elegibles para algunos grants que pueden ser privados igual que públicos. O sea, no estamos hablando de costarle al contribuyente de Miami-Dade nada. Estamos hablando de financiar esto privadamente, sea corporaciones, ¿En individuos, qué se diferencia del proyecto fundaciones. de Beckham? Bueno, enormemente. Primeramente, el proyecto de Beckham no solamente tocaba la parcela B, llenaba el slip y se extendía Sí, hasta ese es otro Museum problema. Park. Los ecologistas no han protestado, por lo menos con suficiente energía, porque van a coger un trozo de agua en el proyecto de De Beckham. Beckham, que ya está muerto. Sí, O sea, ya el proyecto de está, Beckham ya no existe en este lugar. Si hubiera existido, nosotros no tendríamos espacio ahí. Pero ya se ha decidido que por la ciudad de Miami, porque Beckham sí tenía que obtener aprobación en la ciudad de Miami y un referendo público porque tocaba ciudad de Miami. El nuestro no. Nuestro es netamente en el condado. Por lo tanto, no hace falta referéndum y no rellenamos el slip ni tocamos el Museum Park. Y 3/4 partes de la parcela B sería verde, un parque. O sea, lograríamos el sueño. El equilibrio de los entre grupos ecologistas y ambientales. constructores. Correcto. O sea, Sí. A mí me parece, Juan Manuel, si puedo decir, ¿Cómo no? que me parece la idea en sí muy buena en referencia al museo en donde va a estar, en la área para los niños, para que jueguen. Se hizo algo muy similar en Tampa. Sí. Y cuando se hizo en Tampa fue Tú viviste fabuloso. en Tampa, Yo vi en viví el en blog Tampa tuyo, ¿no? 10 años. Y la verdad, la forma en que lo cambiaron, mucha gente usa ese lugar. Mi opinión, hablando de lo que estamos hablando y lo que hablan de que los cubanos merecen esto, como dijo usted antes, también tenemos que pensar en que es el sueño americano y todos merecemos ser parte de ese sueño. Y si, hablando de eso, en el 2008 hicieron la propuesta para tener el museo y en ese tiempo era de la Bahía de Cochinos, Correcto. la idea de ese museo, y lo expandieron. ¿Por qué no lo podemos expandir más? Bueno, Para que sea más de todos, para que sea Miami en sí en una forma para que llegue a Me todo estoy el mundo. pasando de bando aquí ahora. ¿Sí? Sí, me estoy pasando de bando porque él tiene razón ahora cuando dijo que hay una lección en el drama cubano que puede servir a colombianos, a dominicanos, que es la lección de un país, de unos ciudadanos que pierden su país a causa de una dictadura que no acaba de ser entendida en el resto del mundo y no acaba de ser entendida aquí. y es la misma que alimenta a las dictaduras y las guerrillas en los otros países del hemisferio. ¿Tú sabes? Sí. La pregunta mía, la duda mía no es de ese tipo. Yo creo que sí tenemos que hacer un trabajo para que no se olvide esta tragedia, ¿no? Sin duda en ninguna clase, como hay que hacer un trabajo no se olvide la tragedia que sufrió el pueblo colombiano, que sufre con esas mismas guerrillas alimentadas de La Habana, etcétera, etcétera. Mi pregunta es si está el horno para pastelitos. Si estamos viviendo una crisis todos queremos, como digo yo, tener una casa con piscina, con el mejor techo, etcétera, etcétera, pero si nuestro presupuesto no da para eso, entonces hay que sacar las cuentas y tienes que entender que aunque seamos cubanos tenemos un poquito de preguntas y es mejor para ustedes aclararlas de alguna manera. Bueno, yo diría que no le estamos quitando el pan de la boca a nadie. El lugar está abandonado. O sea, si fracasamos, pero Otra vamos pregunta, a intentarlo. ¿por qué no la Torre de la Libertad que está ahí enfrente? Una buena pregunta. ¿Qué pasa ahí? Una de las primeras cosas que estudiamos. Esto llevamos años y estudiamos muchos sitios. La Torre de la Libertad es muy angusta, estrecha. O sea, no tiene el footprint, la huella física necesaria para hacer el museo nuestro. Y llegamos a esta conclusión después de unas discusiones largas y un estudio correspondiente con la Miami-Dade el College. Miami-Dade College que la está administrando de alguna manera. Ahora Sí. está administrando. ¿Han conversado correcto. con ellos? Sí, exacto. O sea, ¿les parece pequeña? No cabe la historia en No cabe la torre. en una torre, ¿sabes? Que se construyó hace 100 años. Porque tiene muchas columnas adentro. Sí, no cabemos ahí. Ese es el problema. O sea, ahí se puede, los estudiantes van a aprender de las olas de inmigración, de otras cosas, pero no tu edificio es pequeño cabe también,
concepto edificio nuestro. mío es de alrededor de 15.000 pies cuadrados ¿Y y qué va tipo? a costar alrededor de 1.5 millones dónde sale el de dinero? dólares mantenerlo. Va a venir ¿Mantenerlo al año? mantenerlo. Eso es, este museo costaría mucho más mantenerlo. La construcción está costando 3.5 millones de dólares. ¿De dónde sale el dinero? El dinero sale de General Obligation Bond, que fue los bonos que hubieron para Better Community, que se lo aprobaron los ¿Cuán votantes. privado es o cuán público es ese dinero? El dinero que se está utilizando para construirlo ahora es dinero público. Por eso, El estamos gastando dinero público en un museo es dinero cubano público que se aprobó en el y estamos 2007, pensando en otro. se aprobó en el 2004 por los votantes. Se empezó a comprar el edificio por 3 millones de dólares en el 2007 y se va a costar 3.5 millones de dólares. por Ahí te construirlo. gana él en ese En ese sentido. Vamos a una breve pausa, regresamos enseguida a hablar un poco también de la propuesta de Javier Suárez, ¿no? De que estén los dos estadios juntos. Tenemos una imagen cuando regresemos. Muy bien, vamos a empezar con una imagen de cómo se ha trasladado el proyecto del estadio de fútbol soccer en pleno mundial. Aquí estamos viendo, bueno, esto es una imagen animada con una pelota de fútbol. Se supone que esa era la idea original, ¿no? A mí me... El puerto de Miami. Sí. Y ahora se trasladó al lado del Estadio de los Manes. ¿Te parece, Evelyn, buena la idea de tener dos estadios juntos? Javier Suárez dice que al final la cuenta es la misma que como estaba antes el Orange Bowl, que el problema de tráfico y eso no va a haber. Tengo entendido que una parte que hay una área que hay personas que están viviendo ahí en esa área donde construirían y eso me preocupa un poco. ¿Qué pasaría con esas personas? Claro que sí, ¿no? Bueno, no sé si nos vamos con las mismas dudas que empezamos el programa. De verdad les doy las gracias por haber estado acá. Creo que tenemos que discutir abiertamente todas las cosas, sobre todo cuando hay dinero público de por medio, ¿no? Y nada, hacer un esfuerzo para que no nos sigan ahogando con ese mega gobierno, De acuerdo. que a veces los proyectos bondadosos sirven de justificación a los gobiernos para seguir creciendo y creciendo hasta el infinito. Se acabó el espejo, pero ahora viene al cierre con Luisiana Ríos. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Gracias. Placer.